que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Somos salvos, ¿verdad? Con el corazón se cree para ser justificados y con la boca se confiesa para salvación. Entonces hacemos esta oración en la iglesia, inspirado por la Biblia, la Escritura, que nos dice lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y lo hacemos, pues como somos una familia, tú lo sabes que somos una familia, nos amamos los unos a los otros y lo hacemos una oración públicamente delante de los hermanos, delante del Señor, porque a Dios también le agrada que hagamos todas las cosas con testimonio, ¿verdad? Dando testimonio con testigos de lo que hacemos, porque esto es muy importante. Esto es como un matrimonio. En un matrimonio tú sabes que tienen que firmar unos testigos y que se pone un anillo. Tú hoy te vas a casar con Dios, ¿entiendes? A través de Jesucristo vas a recibir al Señor Jesucristo y tú vas a ser hecho hijo de Dios y lo haces de todo corazón. Para ello hay que arrepentirse, hay que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y por haber vivido una vida que no le ha agradado al Señor, que hemos hecho muchas cosas que no le han agradado, pero a partir de ahora queremos hacer las cosas bien. Y Dios mediante, pues en un futuro, cuando se pueda, pues como estuviste en los bautismos, ¿te acuerdas que estuviste este verano hace poquito en los bautismos que hicimos? Pues tú tendrás que bajar a las aguas y confirmar la oración de fe y la entrega que estás haciendo hoy al Señor. Estás convencido, quieres vivir para Cristo, una vida que honre, que alabe, que glorifique al Señor, que le agrade a Él. Amén, gloria a Dios. Entonces, a través de Jesucristo nuestros pecados son perdonados y somos recibidos por el Señor como hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces, para ello vamos a hacer una oración. Yo te voy a ayudar un poquito y vas repitiendo lo que yo te vaya diciendo, ¿vale? Vale. Lo importante es que tú lo hagas de corazón y lo confieses con tu boca, como hemos dicho. Amén, Adrián. Bien, gloria a Dios. Vamos a dirigirnos al Señor en esta oración. Bendito Padre. Bendito Padre. Hoy vengo a ti. Hoy vengo a ti. Arrepentido. Arrepentido. Te pido perdón. Te pido perdón. Por todos mis pecados. Por todos mis pecados. Reconozco. Reconozco. Que Jesucristo. Jesucristo. Es el Señor. Es el Señor. Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Que murió por mí. Que murió por mí. Para perdonar todos mis pecados. Para perdonar todos mis pecados. Con su preciosa sangre. Con su preciosa sangre. Yo hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Y te pido que hagas de mí un hombre nuevo que viva para ti, que te honre a ti, que te agrade y que pueda cumplir el propósito que tienes con mi vida. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Enhorabuena. Enhorabuena, Adrián. Enhorabuena. Bien, vamos a orar por nuestro hermano Adrián para que el Señor te ayude, te guíe en este nuevo camino, en nuestro nuevo caminar, que ahora empiezas con el Señor. A partir de ahora, vives para el Señor. Y Dios se va a manifestar a ti si tú le buscas de todo corazón y te vas a enamorar de Él. Amén. Bien, vamos a orar por Adrián. Padre, te damos gracias por Adrián, Señor, por su vida, por haberlo traído hasta aquí, por haberte revelado a Él, Señor, y haber puesto en su corazón ese deseo de entregar su vida a ti, Señor. Ahora nosotros queremos orar por Él, queremos pedirte por Él para que seas tú guardándolo de todo mal, encaminando sus pies por veredas de justicia, manifestándote a Él cada día más, que Él te pueda conocer, Señor, enamorarse de ti, entregar su vida por completo, Señor, y que cada día de su vida, Señor, pueda sentir ese anhelo, ese vivo celo y deseo de adorarte, de alabarte, de agradar tu corazón. Sé tú llenándolo, Señor, de tu Espíritu Santo. Sé tú, Señor, glorificándote, Señor, y derramando de tu Espíritu, Señor, que pueda ser hecho un hijo de Dios verdadero, auténtico, Señor, que glorifique tu nombre. Padre, que seas tú, Señor, guiándolo y cumpliendo tu propósito en él, Señor. Lo encomendamos a ti, a tu gracia, a tus brazos de amor, a tu palabra que es fiel y verdadera, a tus promesas, Señor, para que tengas cuidado de él
Señor, y lo encamines cada día de su vida por tus veredas. Para tu gloria te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios te bendiga, hermano. Enhorabuena. Enhorabuena. Luego lo felicitáis. Aleluya. Bien, seguimos adelante. Gloria a Dios. Los niños pueden ir a la escuelita dominical. Vayan los niños a la escuelita. Y nos quedamos tranquilos, expectantes a lo que el Señor nos quiere hablar. Que Dios nos dé hambre y sed por su palabra. Necesitamos su palabra. Amamos su palabra. Bien, el Pastor Jesús tiene hoy la palabra. Así que la palabra está en tu boca. Vamos. El Pastor Jesús tiene hoy la palabra, así que yo le pedí que compartiera hoy un mensaje con nosotros. Así que le pedimos al Señor que lo use poderosamente y sea un instrumento en sus manos. Gracias. Que el Señor nos bendiga o nos siga bendiciendo. No voy a poder pegar muchas voces esta noche, porque ya viniendo para acá me estaba quedando sin voz. Pero bueno, sí. La palabra de Dios nos dice que hay gozo en el cielo por una persona que se arrepiente, más que por 99 que ya son salvas. Porque el Señor sabe que cuando 99 personas que ya son salvas están seguras, ya pertenecen al redil del Señor Jesucristo. Pero cuando una persona se entrega al Señor hay gozo, porque es uno más. No que Dios le quita al diablo, como algunos dicen, es que Dios le ha quitado al diablo esta alma, no. Sino que esa alma ha sido trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y cuando una persona se entrega a Cristo de verdad, con honestidad, con sencillez, no importa cómo sea la persona, lo que importa es que se entregue, vemos que hay fruto. Porque el Señor Jesucristo empieza a manifestarse. Me acuerdo que el viernes pasado tuvimos allí, en la congregación donde estoy, una vigilia y vino un chico joven a acompañar a su madre. Llevaba ya, lo conocía de tiempo, había venido a las reuniones esporádicamente. Pero mira, esa noche quiso el Señor que viniera y cuando decidimos orar por algunas personas que vinieran voluntariamente para orar por ella, entonces él vino. Y le pregunté y le dije si había aceptado al Señor Jesús en su corazón y me dijo que no. Es un chaval noble con un corazón muy bueno, muy majo, dentro de lo que hoy en día hay por la calle. Y entonces me acuerdo que le dije, ¿quieres aceptarlo al Señor, pero voluntariamente? ¿Quieres dejar que Él entre a tu vida? Y me dijo que sí. Entonces cuando lo hizo, luego le dije, íbamos a tener bautismos el domingo que los tuvimos. Y le dije, entonces mañana te puedes bautizar. Porque si has entregado tu vida a Cristo, eres de Cristo. Si lo has hecho de verdad. Lo digo porque luego se ven los resultados. Por la mañana cuando se levantó él en su casa, yo le dije, me dijo, no voy a poder, quisiera bautizarme, pero no voy a poder bautizarme porque tengo un compromiso después de la reunión. Y entonces nosotros íbamos a hacer una comida no por los bautismos, sino por la última comida que íbamos a tener juntos en la iglesia este domingo ya del año. Y dijo, como luego se va a hacer la celebración de los bautismos, no voy a poder estar, por eso no me bautizo. Y le digo, no vamos a hacer ninguna celebración, nosotros no celebramos con comida los bautismos. No, nosotros vamos a hacer una comida expresamente por estar juntos los hermanos. Los bautismos es los bautismos, no tiene que ver una cosa con la otra. Si quieres te bautizas y cuando te bautices te vas a tu casa. Solamente que te guardes y lleves cuidado en esa celebración que vas a tener. Así fue. Entonces, por la mañana el Señor le tocó el corazón y empezó a llorar en su casa. Y sin saberlo su madre, que vino su madre, su hermano, él se preparó la mochila con su ropa y vino a bautizarse. No lo sabían ellos, ni yo tampoco. Entonces, cuando me enteré cómo Dios le había tocado el corazón y cómo le estremeció, me di cuenta que cuando uno acepta al Señor Jesucristo de verdad, Dios empieza a obrar.
Al igual que muchos lo hacen solamente de boca y no de corazón, y no hay ninguna manifestación. De todas formas, no siempre el Señor se manifiesta igual. No podemos decir, es que si llora es porque ha aceptado al Señor. Si no llora, no lo ha aceptado. No. Lo he dicho esto como para que veáis como que el Señor obra en los corazones. Actúa. Porque cuando Él entra, he visto en personas que cuando el Señor ha entrado en su corazón, ha habido cambios. En gente joven y en gente no más joven. Y en otros no ha habido ningún cambio. Eso ya no es cosa de Dios, sino es cosa de la persona. Porque cuando Cristo viene a nuestra vida, no viene Él solo. Dice, entraremos y haremos morada con Él. Viene el Padre, viene Jesús, vienen por el Espíritu Santo y Él obra en nuestra vida. Por eso hay gozo en el cielo. No es por otra cosa. Es porque esa alma ha decidido hacer que Jesús entre a su vida y sea Señor de su vida. Así que gloria a Dios por un alma que en esta noche ha podido dar ese paso. Quiero compartir con vosotros, amados, esta porción que se halla en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. En el verso 21 es cuando Jesús está anunciando su muerte. No nos olvidemos que la palabra de Dios nos ha sido dejada para que conozcamos a Dios, para que conozcamos la voluntad de Dios, para que vayamos cogiendo y adquiriendo conocimiento de lo que es el reino de los cielos, de lo que tenemos que ser nosotros y de todas aquellas cosas que Dios nos revela a través de su palabra para que nosotros podamos caminar en la vida como hijos de Dios. Porque hemos tenido un gran privilegio que en otro tiempo, simplemente siendo criaturas de Dios, luego un día por el Espíritu Santo, que Él se nos reveló, Él llegó a nuestra vida y nos dio el privilegio de podernos llamar hijos de Dios, no porque fue algo que nosotros quisimos, sino por su gracia, por el don de Dios. Y entonces Dios nos engendró en Cristo Jesús. Y eso es un gran milagro. Y dice así la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, intentó convencerle y hacerle, como diríamos nosotros, hacerle ver lo que había dicho o lo que estaba diciendo. Diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. ¿Qué era lo que él estaba diciendo que no le aconteciera? Que Jesús había dicho que él iba a sufrir ahora por los discípulos. Y por todos nosotros. Pero él, volviéndose a Pedro, le dijo estas palabras que fueron un poco fuertes. Apártate de mí, Satanás, eres piedra de tropiezo. Apártate de mí, eres tropiezo porque pones la mira, no pones la mira en las cosas de Dios. ¿Por qué estaba haciéndole tropiezo Pedro a Jesús? Porque no estaba mirando Pedro a Dios, sino estaba mirando al hombre. En ninguna manera te acontezca esto. Entonces dice Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque sabemos que lo que más apreciamos el ser humano es la vida. Más que el dinero es la vida. ¿Qué le dijo Satanás a Dios acerca de Job?
déjame que le toque su vida, porque es lo que más aprecia. Porque había muerto sus hijos, su herencia que a él tal vez haya recibido sus padres, todas sus riquezas, sus ganados, sus haciendas las perdió, pero tenía su vida. Y nadie se muere por nadie. Nadie nos morimos por nadie. Pero el ser humano aprecia y valora mucho su vida. Por eso dijo, tócale la vida, pero cuidado, no se la quites. Tócale su cuerpo. Entonces dice que todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de él, de Jesús, la hallará. Porque ¿qué aprovechará, dijo Jesús, al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El hombre puede ganar. Hay gente que es multimillonaria. Hay gente con mucho dinero. Pero sabemos que todo se va a quedar aquí. El alma no se puede comprar. No podemos dar nada a cambio de nuestra alma. ¿Qué recompensa podemos darle nosotros a Dios para poder hacer que nuestra alma se salve? Solamente Jesús fue el que murió por nosotros. Porque el Hijo del Hombre dice que vendrá en su gloria, en la gloria de su Padre, con los ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. También él estaba diciendo a su discípulo, de cierto hay aquí algunas personas que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo de Dios viniendo en su reino. Se estaba refiriendo a aquellos como a Pedro, a Juan y Jacobo, que tal vez al día siguiente iban a ver a Jesucristo glorificado. Tal vez el día siguiente, que nos dice aquí en el capítulo 16, en el verso 13, está confesando Pedro que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Daros cuenta. Cuando él le pregunta, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué concepto de mí tiene la gente? Y cuando luego él les pregunta a ellos, ¿y vosotros qué decís acerca de mí? Pedro le dice que él es el Hijo de Dios. Y entonces, Pedro, al confesar esto, el Señor Jesús le dice que a Pedro que es bienaventurado, porque el Padre se lo ha revelado. No ha sido carne ni sangre. Y en esta porción que he leído a continuación, tiene que decirle, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Y no es que Pedro fuese Satanás, sino que ahora él estaba siendo usado por Satanás para desmotivar a Cristo, para desanimar a Cristo, para que él no fuera a la cruz. Por eso él dijo, pones la mirada en los hombres y no en Dios. Porque si Pedro ahora hubiera puesto la mirada en Dios, se hubiera dado cuenta que lo que Cristo estaba diciendo acerca de lo que él tenía que pasar, estaba escrito ya en Isaías 53 y Pedro lo sabía, porque ellos conocían la ley. Y con esto podemos nosotros aprender algo muy importante en esta noche. Que podemos recibir revelación de Dios y poder ver cosas grandes de Dios mientras que ponemos la mirada en Dios. Pero cuando en un momento de debilidad no estamos dispuestos a aceptar la realidad de lo que es el Evangelio, nos puede pasar como le pasó a Pedro.
y que queramos tener más compasión de nosotros mismos que de lo que Dios quiere hacer, que de la obra que Él quiere hacer de nosotros. E incluso seamos nosotros piedra de tropiezo para nuestra vida o para la de nuestro prójimo. De un extremo a otro. Todo esto es cuando nosotros ponemos la mirada en nosotros, no en Dios. Y nos puede pasar. Le pasó a Pedro, que estaba con Jesús, que estaba hablando con Jesús. Jesús había venido a la tierra de una manera voluntaria. El Padre no le obligó. Dice en Efesios 2 que Él se despojó de su gloria voluntariamente, vino a la tierra y Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para poder realizar la obra que Dios, el Padre, tenía que hacer para salvarnos a nosotros. Y Jesús era el que tenía que cumplir el propósito de Dios. Pedro en ese momento no había recibido esa revelación, ni se había dado cuenta que lo que Jesús le estaba diciendo a ellos era advirtiéndole lo que le iba a pasar, para que cuando le pasara, ellos no se desmotivaran ni se apartaran. Porque él mismo sabía Jesús que ellos, los discípulos, iban a ser probados por Dios. Iban a ser zarandeados. Porque el diablo se lo iba a pedir al Padre. Nosotros, en momentos determinados de nuestra vida, el diablo le pide a Dios Padre que nos deje en sus manos para zarandearnos, para ver cómo somos, cómo actuamos y cómo podemos resistir las situaciones de la vida de Dios en nosotros. Entonces el Señor Jesús, Él le dice, si alguno, se refiere a los que estaban allí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A veces esto no lo entendemos bien y si tuvieran que decirnos qué es la cruz que tenemos que tomar, a veces ni sabemos cuál es la cruz. Nada más que escuchamos el Evangelio, se nos predica de Jesús, lo aceptamos, pero el Señor no es que nos invite a tomar la cruz, sino que dice que el seguirle a Él, a continuación de tomar la decisión, tenemos que tomar su cruz, nuestra cruz, y seguirle a Él. Jesús, en cuanto Él bajó a la tierra, Él tomó su cruz. Él tomó su cruz. Y si os dais cuenta, Él pasó por momentos difíciles. Él, además que era Dios, pero también era hombre. Y ya en estos momentos, Él ya empieza a pronunciar que iba a ser muy vulnerable. Y lo vemos cuando en el Getsemaní, Él tiene que coger y pedirle a Dios, al Padre, por 3 veces que pase, si es posible, ese cáliz, esa copa que Él tiene que tomar. Lo pasa mal. Y por eso Él pide ayuda a sus discípulos. Sus discípulos en ese momento no pudieron darle la ayuda que Él necesitaba. Solamente lo que Él necesitaba era que estuvieran al lado y pudieran orar, ayudar en la oración. Si nos damos cuenta, Jesús incluso cuando Él llevaba la cruz, había pasado tanto tormento esa noche que se quedó sin fuerza para poderla llevar. Y necesitó de una persona que venía del campo que le ayudase a llevar la cruz. Es verdad que cogieron a este hombre
Y él no dijo, Jesús, déjame la cruz, que yo te la voy a llevar. Sino que él cogió, le obligaron. Pero es que Jesús no podía llevar la cruz y necesitaba que alguien le ayudara. Muchas veces nosotros tenemos necesidad de que alguien nos ayude. Necesitamos la ayuda, no solo de Dios, porque Jesús tenía la ayuda de Dios. Pero él necesitó esa ayuda, porque él tenía que ir hasta la cruz y tenía que llevarla. Nosotros a veces necesitamos la ayuda de los demás, de aquellos que ven, que oyen, que entienden. Entonces, una de las cosas que el Señor nos dice, que para poder tomar la cruz tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Qué hizo Jesús para venir a la tierra? Lo primero que hizo fue negarse a sí mismo. Y lo hizo de una manera voluntaria. Se despojó de su gloria. Siendo Dios, no se aferró a esa condición, sino que vino a la tierra hecho hombre. Y así pudo hacer la obra de Dios. Primeramente, cuando nosotros venimos a Jesús y le aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. Y esto nos cuesta. ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Qué significado tiene? En el contexto cristiano o en el contexto bíblico, para que lo entendamos, contexto cristiano, el negarnos nosotros a nosotros mismos es renunciar a nuestros propios intereses, que nos cuesta, y a los deseos personales, para poder priorizar la voluntad de Dios y seguir a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Esto. Él renunció a todos los intereses que él tenía como Dios en los cielos y a todos los deseos que pudiese tener como el Hijo de Dios allí en la presencia del Padre que estuvo desde la eternidad. Entonces él tuvo que coger y priorizar, tener como primero es hacer la voluntad de su Padre. Y así el Señor Jesús pudo tomar la cruz y seguir con ella. Esto es cumplir el propósito de Dios. Es verdad que esto nos cuesta mucho, hermanos. A mí me cuesta, nos cuesta todo. Tener como lo primero el reino de los cielos. Como él dijo, el interés nuestro debe ser el reino de los cielos. Priorizarlo. Tener nuestros deseos personales deben estar como algo no tan no como tiene que estar, diríamos, como segundo o tercero. ¿Qué significa tomar la cruz? Porque a veces cuando nos dicen de tomar la cruz, enseguida se nos va a coger una cruz, como hacen muchos en estas fiestas de la primavera, y se cargan el pedazo de cruz. O que tal vez te viene una enfermedad y muchas veces hemos dicho, yo no lo suelo decir, pero hay personas que dicen, esa es la cruz que Dios te ha dado. O si te casas y te cae tu cónyuge una pieza buena, dice, esa es la cruz que Dios te ha dado. Pero no, esa es la cruz. Eso puede ser las consecuencias de haber tomado una mala decisión y no haber dejado que Dios te diera lo que tú necesitabas. Es otra cosa, pero nosotros a veces lo confundimos. Tomar la cruz es esto, es aceptar voluntariamente el sufrimiento,
Dios no nos manda, como se nos ha enseñado en la iglesia donde salimos, casi todos de ahí, que el cristiano está hecho para nacer. Y no es verdad. No es verdad. Dios nos creó sin derecho a muerte, sin derecho a enfermedad y sin derecho a que la mujer tuviera que parir con dolor. No nos creó así. Pero nosotros, al rebelarnos contra Dios en nuestros padres, nos vinieron unas circunstancias que nosotros no las habíamos buscado. Pero tampoco vamos a echarle la culpa a todo ello, porque si nosotros hubiésemos estado en su lugar, no sé lo que hubiéramos hecho. No vaya a ser que por el hecho de cargarle a ellos el pato, nosotros nos creamos inocentes. No voy por ahí. Hemos sido creados para su gloria. Pero sabemos una cosa, hermano, que cuando nosotros tomamos la cruz de Cristo, tenemos que sufrir. Cristo tomó la cruz y tuvo que empezar a sufrir. El que la gente le despreciara, en que sus hermanos de padre, no de padre de madre, no le creyeran, en que la gente le rechazara, en que la gente le criticara, en la oposición de las autoridades, de la religión y de la política de aquel tiempo. Todo eso le causó sufrimiento y el desprecio de las gentes que él había creído y que no lo entendían. Y que había venido a lo suyo, a su pueblo, y le estaban rechazando. Eso es parte del sufrimiento de él. Y el nuestro. Venimos al Señor. A veces hay problemas. Viene una mujer al Señor. Está casada. Y su marido, sus hijos, no la entienden, no la comprenden. Y vienen los problemas y los conflictos. Y esos son parte de los sufrimientos, parte de esa cruz, que eso sí es lo que ella o él ha decidido tomar y seguir a Cristo. Es más, son los desafíos que implica el seguir a Cristo. Porque tú vienes al Señor y si no tienes intereses por el reino de los cielos, solamente quieres ser un religioso, nada más que para ocasiones determinadas de fiesta como hace el mundo. Creyentes, pero no practicantes, como dicen algunos. Y cristianos puntualmente, eso no te va a hacer nada. Pero tomar la cruz es esto, es ser consciente. Y para tomar la cruz, el Señor no nos obliga a nadie. Yo acepté al Señor voluntariamente. Yo me bauticé voluntariamente. Incluso me casé voluntariamente. Y sigo casado voluntariamente, gracias al Señor. Todo trae consecuencias en la vida, pero siempre hay cosas muy buenas. El tomar la cruz, ya sabéis, hermano, que trae sufrimiento. No tiene que ver nada esto con la enfermedad. Un cristiano enferma y dice, tiene que ser parte de mi sufrimiento, de mi cruz. No. Bueno, podemos verlo así. Pero es que resulta que el mundo también enferma y muere. Y Pablo decía, ¿y quién no enferma? Él estaba enfermo. Timoteo, Epafrodito, estuvo a punto de la muerte. Y otros. Y Cristo tuvo que morir por causa nuestra, pero tuvo que morir. Entonces todo esto son ahora desafíos. Yo quiero seguir al Señor, quiero llegar a la meta, tengo que luchar continuamente una batalla que es parte de mi cruz. Y no veamos la cruz como algo tormentoso, sino la cruz es un proceso de Dios para nuestra vida personal. Pero que trae sufrimiento. ¿Por qué?
Porque lo primero, que lo que más nos cuesta a nosotros es negarnos a nosotros mismos. Es lo que más nos cuesta. Es decir, yo tengo que priorizar a Dios y a mi prójimo antes que mis propios intereses. Eso es muy duro. Cristo, yo creo que le tuvo que costar. Para nosotros vemos muy fácil que Él dejara el cielo, dejara de estar en la presencia de Dios, siendo adorado por tantos millones de ángeles y reconocido y aplaudido por ellos, y tuviese que venir a la tierra para recibir más que todo eso, desprecios. Y aunque 4 veces le dijeron, como aquella mujer que le dijo, bendito el vientre que te trajo y los pechos que mamaste, más insultos recibió que algunos piropos, lo sabemos. Pero a Él le tuvo que costar venir a la tierra. Y lo primero que hizo es que se negó a sí mismo. Porque Él priorizó lo primero, dijo, lo primero es hacer la voluntad de mi Padre. Claro, Él conocía al Padre. Él había vivido desde la eternidad con Él. El Padre y Él son uno. Pero Él tenía que pasar un tiempo en la tierra separado de Él. Y aunque tuviera la mente del Padre, aunque caminara con el Padre en la tierra, pero estaba pasando un proceso que tuvo que coger esa cruz. Nosotros no hemos visto a Dios. Nosotros tal vez no hemos llegado a ver cómo los discípulos vieron a Jesucristo transfigurado y lo vieron glorificado en aquel monte. No lo hemos visto. Pero tenemos tal vez más privilegio que ellos, que sin haberle visto, estamos aquí. Y lo hemos creído a ellos. Ellos dijeron lo que hemos visto, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, pero fueron ellos, no nosotros. Sin embargo, nosotros lo hemos creído y eso es muy importante. Nosotros entonces, ¿qué tenemos que hacer? De una manera voluntaria, ser conscientes. Hay personas que no son conscientes y el seguir a Cristo le es un tormento, no una cruz. Es una serie de cataclismos. Seguir a Jesús no es una cruz, es un gozo, es una honra. Eso es para las personas, para los hombres y las mujeres que han tenido la oportunidad de haber recibido a Jesús en la vida. Podemos entender que Jesús en nosotros es la mayor gloria que el ser humano puede recibir. Es así, hermano. Aleluya, gloria a Él. Gloria a Dios. Nosotros tenemos, amados, tenemos un gran privilegio, pero no podemos evadir que vivir nuestra vida en la tierra, ahora como hijos de Dios e hijas de Dios, nuestra vida ya no es la misma. La vida de Jesús en la tierra no fue la misma que Él tenía con el Padre. No era la misma. Él tenía que luchar y llevar su cruz de una manera digna hasta el final, porque iba a haber resultados positivos, ya no solo para Él, los resultados iban a ser beneficio para nosotros. Nosotros tenemos que ser conscientes que el coger nuestra cruz y seguir a Jesús, pese a todo lo que tenga que acontecer, sabemos que nosotros vamos a ser beneficiarios, pero vamos a beneficiar a muchas personas. Aunque no lo comprendas o no lo entiendas ahora. Gracias a la vida de Jesús, de los apóstoles y de tantos hermanos nuestros que dieron su vida por Jesús, que cogieron la cruz y se negaron a sí mismos y priorizaron a Cristo y su doctrina, su enseñanza. Nosotros hoy estamos aquí. Y eso nos tiene que servir a nosotros, hermanos queridos.
Eso nos tiene que servir a nosotros para no desalentarnos nunca. Para que cuando venga el desaliento, que nos va a venir, tengamos la valentía y el esfuerzo para no dejar que esto abata o traiga abatimiento en nuestra vida y nos debilite para volver atrás. Nuestra cruz es una cruz que no se puede llevar esporádicamente. Hoy cojo la cruz, luego llego a casa, la dejo allí a la par con un lado y me voy a vivir mi vida. Y cuando vea que ya me he cansado de vivir la vida, ahora vuelvo a casa y cojo la cruz. Jesús cogió la cruz el primer día y no la dejó hasta que Él fue crucificado en ella. Hasta el final. Y eso es lo que nosotros tenemos que tenerlo claro. Hermano, esto no es una palabra. Cuando Jesús estaba anunciando su muerte, al no comprender a sus discípulos, por eso Pedro le dijo eso, porque no entendía. A nosotros, el coger nuestra cruz y seguir hacia adelante, no debe ser algo que nos dé sentimiento o nos paralice o nos desanime para seguir en el Señor. Porque no es difícil, porque Dios está con nosotros y Él nos va a ayudar. El seguir a Jesús no es el decir venir a reunirse solamente. Nosotros nos reunimos porque ahora ya somos parte del cuerpo de Cristo. Y nos sentimos familia. Y un miembro del cuerpo no puede estar apartado del cuerpo. No puede. Porque si a ti te cortan un miembro del cuerpo, se seca, se estropea. Nosotros ya somos parte del cuerpo, por eso nos congregamos. Para poder recibir, diríamos, la vida de Cristo como cuerpo. Seguir a Jesús. ¿Qué es seguir a Jesús? Seguir a Jesús es vivir una vida de fe. Porque yo no puedo seguir a Jesús si no tengo fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nos lo dice Dios en su palabra en Hebreos. Yo para poder seguir a Jesús tengo que vivir una vida de fe. Si no tengo fe, si no puedo seguir a Jesús porque no tengo fe, no voy a poder seguir con la cruz. Necesito vivir con fe. Necesito el amor de Dios y necesito también obedecer a Jesús. Y tengo que adoptar ahora mis acciones, lo que yo haga, lo tengo que adoptar y mis comportamientos al ejemplo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que yo ahora, si sigo a Jesús, el seguir yo a Jesús significa que yo ahora tengo que vivir una vida de fe. Es decir, ahora yo tengo que tener fe en Jesús. Yo tengo que tener el amor de Dios, el amor de Jesús. Que es lo que me ayudará a poder llevar esa cruz hacia adelante y poder actuar como Cristo actuó. Yo tengo ahora, si sigo a Jesús, tengo que obedecer a Jesús. No puedo hacer lo que a mí me apetezca, sino que tengo que hacer lo que le agrada a Dios. ¿Qué hizo Jesús? La Biblia dice que lo que Él hizo fue lo que le agrada al Padre. Él dijo, tu voluntad me ha agradado. ¿Acaso la voluntad de Dios era muy, diríamos, aparentemente muy buena? Diríamos nosotros. La voluntad de Dios dice que es buena y es perfecta. Y a Jesús le gustó, pero la voluntad era muy fuerte. Era fuerte para Jesús. De tal manera que por 3 veces le pidió que, por favor, si era posible, que le pasara de ahí, de esa situación.
A veces la voluntad de Dios y el llevar nosotros nuestra cruz, a veces nos puede ser tan pesado que hay momentos de nuestra vida cristiana que nos trae tal desaliento y desánimo que a veces nos cuesta y tenemos que parar un poco. Y necesitamos que alguien nos ayude, no a coger la cruz y quitárnosla de encima, más bien que nos ayude. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nos ayudemos, que oremos los unos por los otros. No dice Dios que cojas la cruz de tu hermano, sino que ayudes a llevar la cruz de tu hermano. Lo dice la palabra. ¿En qué aspecto tú me puedes ayudar o yo te puedo ayudar? Cuando te sientas débil, cuando te sientas desanimado, cuando creas que todo, que no es verdad, que tal vez estás viviendo un sueño o estás viviendo una fantasía y no es real y al final lo que estás creyendo no tiene sentido. Porque te puede venir esos momentos. ¿Acaso no te ha venido eso nunca? Y necesitas de un hermano o de una hermana que tenga una madurez y que tenga ese amor de Dios en ella. Y esa fe y esa obediencia Él hacia Dios. Y entonces Él te pueda ayudar a comprender y a entender que la cruz que Él un día te invitó a que tú escogieras, que es tu propia cruz, que no es la cruz de nadie, ni la cruz de Cristo, porque yo no llevo la cruz de Cristo. Ni tú llevas la cruz de Cristo, ni yo llevo tu cruz. Nosotros cada uno llevamos nuestra cruz. Él dijo que el que venga a Él coja su cruz. No la cruz de Cristo, sino la cruz de cada uno. Porque si yo cojo la cruz de Cristo, yo tengo que hacer todas las cosas que Él hizo, pero yo no tengo que pasar por la cruz como Él pasó. Yo me tengo que negar. Y para que yo pueda ayudar a otro, no como pastor, sino tú, hermano y hermana, como hijo de Dios e hija, tú tienes el deber de ayudar a otros a llevar su cruz. Y para eso tenemos que tener el amor de Dios. Tenemos que comprender a los hermanos. ¿Por qué Dios nos ayuda a Cristo? ¿Por qué Él nos ayuda a llevar nuestra cruz? Porque primeramente Él la llevó. Porque nos ama. Porque nos dio ejemplo. Porque está con nosotros. Él es amable con nosotros. Dios es muy amable con nosotros. Él es generoso. Él nos trata de una manera muy delicada, Dios. Porque cuando Él incluso nos tiene que disciplinar y nos tiene que corregir, lo hace con amor y con misericordia. Dios no se goza cuando nos tiene que castigar. Pero Él dice que si no nos castigara, es porque somos bastardos. Y Dios nos tiene como hijos, no como bastardos. Pero Él nos trata con amor, la verdad. Y cuando Dios nos tiene que disciplinar, lo hace con amor y con misericordia. Porque dice que el pecado se corrige con misericordia y con amor. Y nosotros tenemos que ser ejemplo también. Pero para eso tenemos que estar llevando nuestra cruz. Y la cruz la tenemos que llevar, amados, todos los días. No podemos dejarla. Es como la ropa que nos ponemos cada día. Más fresca, menos fresca, depende de la estación del verano. La cruz, no puedes coger una cruz para cada estación del año, es la misma. Porque la cruz somos nosotros mismos con todas las circunstancias y situaciones. Nosotros tenemos que coger y ver cuál es nuestro comportamiento en ese periodo que estamos llevando la cruz mientras vivimos en la tierra. Y decir, ¿cómo me estoy comportando? ¿Me comporto como Jesús? Y podemos decir, bueno, hermanos, es que comportarnos como Jesús es difícil, es imposible. No lo es. El Señor Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallará descanso vuestra alma.
Es verdad que no podemos ser igual que Jesús, pero Él quiere y nos incita, nos mueve a que lleguemos a esa meta. Hermano, y no es imposible, no es imposible. El apóstol Pablo, él dijo, aprended de mí como yo de Cristo, como yo he aprendido de Cristo. Y entonces él dice que le imitemos, decía Pablo, imitarme, le decía a los hermanos que él estaba predicando el evangelio. Y eso no era prepotencia ni soberbia, es que él había cogido su cruz y estaba obedeciendo a Jesús. Y estaba andando los mismos pasos que anduvo Jesús en la tierra. Por eso él dijo que aprendieran también de Pablo. Y con eso nos da a entender la palabra, que es difícil, pero no es imposible. No nos desanimemos, hermanos. No nos desanimemos. Y si pasásemos por esa situación, porque nos podemos desanimar, enseguida reaccionemos. Hermano y hermana, si tú ves a un hermano que se desanima, que le falta la fe, háblale con amor, con misericordia. Ponte en su lugar, sé benigno y llévale a Cristo. Y si ha dejado la cruz, dile, hermano, vuelve a coger la cruz. Y si necesitas que yo te ayude, yo te voy a ayudar. Pero tú no puedes ayudar a otros si no llevas tu cruz. Hay personas que quieren enseñar a otros y ellos no han sido discipulados. Hay algunos dentro del pueblo que quieren corregir a hermanos y a hermanas y ellos están practicando lo mismo que quieren corregir. Con esto quiero decir que primeramente tenemos que aprender de Jesús, tener la mente de Él, tener un corazón semejante al suyo. Hermano, no es imposible, porque ahora somos hijos de Dios. Antes era totalmente negativo. Antes de tener a Cristo era imposible, aunque tuvieras una buena religión. Pero ahora no es la religión lo que a ti y a mí nos hace delante de Dios. Lo que nos hace es caminar con Jesús y aprender de Él. Tenemos que observar mucho, no los comportamientos a veces de los hermanos, porque somos más dados a ver cómo actúa el hermano y cómo reacciona y no nos damos cuenta de nuestro comportamiento ante Dios y ante los que nos rodean. Y eso es muy importante. Es muy importante. Por eso es muy importante mirarse uno a sí mismo. Cuesta mucho mirarse uno a sí mismo, porque es más fácil mirar hacia el frente y ver los defectos de las personas que no mirarnos nosotros a nosotros mismos. ¿Quién podrá hacer esto? Como decía el salmista, líbrame de los errores ocultos. No sé si era el salmista o era Job. Era el salmista. Líbrame de los errores ocultos. Porque hay errores dentro de nosotros que a veces no lo sabemos. No nos damos cuenta. Porque nos entretenemos tanto en ver las apariencias y ver los problemas, los defectos de los hermanos y de las hermanas que nos impiden ver los nuestros. Y claro, no podemos ayudar a otros. Entonces de ahí nos lleva la palabra, como dice, si tú quieres ayudar a tu hermano, primeramente sácate la viga que llevas, esto es muy fuerte, para poder sacar la paja que lleva en el ojo de tu hermano. Todo esto, hermanos, nos hará ver el Señor si verdaderamente tomamos nuestra cruz. Y puede decir Jesús, ¿y qué tiene que ver todo esto que estás diciendo con la cruz? Porque el que lleva la cruz de su vida, el que de una manera voluntaria va siguiendo al Señor, va caminando en comunión con Él, va aprendiendo con Él, le sigue y va recibiendo los beneficios de actuar de esa manera. Es la persona que va a poder ayudar a otro y va a ser un instrumento de Dios aquí en la tierra para bendecir a otro.
Al igual que Cristo fue el instrumento que Dios el Padre usó para beneficiarnos a nosotros. No nos olvidemos. Cristo fue un instrumento en las manos de Dios. Él nos salvó a través de Él. Nosotros también somos instrumentos para que Dios pueda atraer a otros a través de Jesús. No somos salvadores. No somos los mediadores entre Dios, el Padre y los hombres. Solo hay uno, Jesús. Pero sí somos mediadores entre Jesús y los hombres. Para que Dios pueda, para Jesús, pueda usarnos para acercarnos a la gente a Jesús. Porque nosotros ahora nuestro deber, no podemos acercar a la gente al Dios Padre. Pero sí nuestra obligación es llevarla a Jesús. Porque Él es el que trae a todos al Padre. Él dijo que nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. Nosotros no podemos llevar a la gente al Padre. Nosotros llevamos por el Espíritu Santo la gente a Jesús. Se lo presentamos a Jesús. Le hablamos de Jesús. ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo? ¿Cómo nos trajo el Espíritu Santo a nosotros, a Jesús? Fue de esta manera. El Espíritu Santo nos convenció, nos habló de Jesús y nos enamoró de Jesús. Y nosotros venimos a Él y Él nos llevó al Padre. Y el Padre entonces nos aceptó como hijos. Y todo esto porque seguimos a Jesús. Voy a terminar. Pasa el tiempo rápido, voy a terminar con esto. Y esto es la aplicación, porque es muy importante, sí, que esta palabra, que lo que importa y es mi deseo es que llegue a nuestro corazón, la entendamos, es fácil y nos beneficie, porque eso es la palabra. La palabra de Dios no es para entretenernos, es para traer beneficio a nuestra vida, porque ella es la que nos ayuda a caminar en Dios. Entonces, ahora, ¿cómo yo puedo seguir hoy a Jesús? ¿Cómo yo puedo seguir hoy a Jesús? Porque antes Jesús le decía a sus discípulos qué tenían que hacer. Pero ahora, ¿cómo yo puedo seguir a Jesús? Ahora en el siglo XXI. ¿Cómo yo lo puedo seguir? Pues de esta manera, yo puedo seguir a Jesús imitándole a Él en mi vida diaria. Nosotros tenemos que imitar a Jesús. Eso es coger la cruz y seguir a Jesús. Tengo que imitarle. ¿Cómo puedo imitarle? Comportándome como Él quiere que yo me comporte. Eso es imitar a Jesús. Es más, nos ha dado Dios hasta la mente de Cristo, dice Pablo, para que tengamos la facilidad y nos sea más fácil para poderle imitar. Lo cual, el imitar a Jesús en nuestra vida diaria, lo cual implica un compromiso en nosotros. El compromiso es de amar a Dios sobre todas las cosas cada día y al prójimo. Porque no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Dice Juan que no podemos amar a Dios al cual no hemos visto si no amamos a nuestros hermanos que lo estamos viendo casi a diario. Tenemos que obedecer las enseñanzas de Jesús. Esto es poner en práctica lo que dice Jesús. Eso es seguir a Jesús. Tomo mi cruz e intento imitarle todos los días de mi vida, a pesar de lo que me va a venir. Negarme a mí mismo, priorizar lo de Dios y lo de mi prójimo antes que a mí mismo, que eso es muy fuerte, porque siempre decimos yo, y si sobra algo, pues para mí también es posible. Es difícil.
Y tenemos que obedecer al Señor en su enseñanza. Por eso la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios, ahí es donde nos enseña Dios cómo nos tenemos que comportar. Somos discípulos de Cristo. Somos discípulos de Cristo. ¿Qué quiere decir discípulos de Cristo? Que Cristo es nuestro maestro y Él nos enseña a través de la palabra. Y la palabra es la que nos enseña cómo tenemos que hacer para imitar al maestro. Y tenemos también que vivir, con esto termino, de acuerdo a los principios de Dios. Ya no podemos vivir como nos apetezca, como queramos. Vengo al Evangelio y ahora que llevo un poco de tiempo en el Evangelio, ya conozco algo de la palabra de Dios y ahora yo empiezo a actuar a mi manera, como yo quiero, como yo me apetece, sin contar con Dios, haciendo lo que quiero, dejando mi cruz y ahora vivo sin cruz. Y si veo qué tal, cojo una cruz de plástico y me la coloco, que no pesa nada, pero no es eso. La cruz que Dios nos ha dado es una cruz que tiene consecuencias gloriosas. Tiene consecuencias gloriosas. Hermanos míos, hasta aquí, gracias a ti al Señor, que Él me ha podido ayudar a poder hablar y deseo con todo mi corazón que esto nos sirva para ayudarnos para seguir cada día llevando con dignidad, con alegría, nunca con desánimo, nunca como un tormento, nunca como una carga, sino como una gloria de ser imitadores de Cristo en todos los aspectos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, que es viva, eficaz en nuestro alimento, nuestra lumbrera, Señor. Nos has hablado al corazón y te damos gracias, Señor. Ayúdanos a llevar nuestra cruz y a poder ser también facilitadores y coayudantes a todos nuestros hermanos que tienen dificultades. Como dice tu palabra, que nos consideremos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos los unos a los otros, sobre todo cuando vemos que aquel día se acerca. Aquel día se acerca, Señor. Gracias por tu palabra, por recordarnos estas cosas que son tan esenciales, pero al mismo tiempo importantes, porque esa es la base, el cimiento del Evangelio, Señor, que tenemos que entender, que tenemos que vivir cada día. Como dijo Jesús, cada día negarnos a nosotros mismos, no dejar esa cruz jamás, Señor, porque eso nos lleva a un destino glorioso y nos capacita para cumplir un propósito y ayudar a nuestros hermanos y estar preparados y dispuestos para el día de tu venida. Señor, gracias, gracias, gracias te damos, Señor. Despídenos en tu bendición, Señor, y en tu paz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya, gloria.